Bueno, hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este maravilloso video donde vamos a seguir aprendiendo cosas más importantes acerca del audio. En este caso pues vamos a seguir viendo lo que es la ventana de archivo, pero nos vamos a enfocar más que todo en lo que son los hercios, qué son los bits y qué es la frecuencia de muestreo. Bueno, en la introducción breve pasada que hicimos en el anterior video, estábamos viendo lo que es la parte izquierda, lo que es el archivo. ¿Qué archivo nos creaba o nos daba esta pestaña nueva, esta ventana nueva, que nos daba nuevo, abrir anexo, abrir recientes, extraer el audio, importar, exportar o salir? Que nos daba estas opciones. Pero entonces en ese video lo que vimos fue hacer la parte introductoria de lo que era la sesión de multipista. En este caso nosotros nos vamos a enfocar de lo que es el archivo del audio. Nosotros nos vamos a enfocar a lo que es el archivo del audio. En este archivo de audio nosotros, pues valgando la redundancia de lo que dije ahorita, vamos a estar viendo todo lo que es qué son los bits, qué son los hercios y qué es la frecuencia de muestreo o qué es la velocidad de muestreo. Vamos a estar viendo eso que es muy importante para la edición del audio, ya que muchos ya no lo enseñan y esto hay que tenerlo presente cada vez que nosotros editamos un audio, porque ya que aprendamos esto, ya ningún software de edición de audio, ya sea un Pro Tools, Avid, inclusive los Logic o ya sea un Ableton, ninguno de esos programas nos va a quedar como que grande. ¿Por qué? Porque ya vamos a saber dimensionar o ya vamos a saber las referencias cuando nos hablan de lo que son los bits, hercios y frecuencias de muestreo. Todo eso se va a relacionar en todos los programas. En todos los programas vamos a estar viendo todo eso. Entonces, vamos a seguir archivo, nuevo y archivo de audio. Vemos que aquí en archivo de audio nos crea una ventana. ¿Qué nos crea esta ventana? Nos hace crear un nombre de archivo, velocidad de muestreo, canales y profundidad de bits. Bueno, el nombre del archivo yo creo que no es necesario explicarlo. Yo creo que es más que claro que el nombre del archivo es con el cual nosotros vamos a dejar guardado el archivo de audio que nosotros vamos a grabar. En mi caso pues yo voy a crearle el archivo con voz de YouTube. Bueno, a partir de una vez que nosotros hayamos escrito el nombre, que como nosotros queremos que se guarde, ya sea en la USB, en el CD, en la carpeta de donde nosotros guardamos todos los audios, nos va a aparecer aquí velocidad de muestreo. Nos vamos a enfocar. ¿Qué es la velocidad de muestreo? ¿Qué es las frecuencias de muestreo? Yo creo que cada uno hemos estado viendo todo esto en todos los programas al grabar, ya sea en Fruity Loops o para los que no sabían manejar aquí el Adobe Audition, cuando lo abrieron la primera vez fue esto, o cuando crearon la primera sesión de multipista, lo primero que vieron fue esto: velocidad de muestreo, los canales. Bueno, esto sería mejor explicarlo en lo que son la parte de las preferencias, pero ustedes se preguntarán, ¿por qué no lo explico en lo que es en las preferencias del audio? Porque si lo explico en las preferencias del audio, voy a explicar cómo es la grabación, o sea, cómo acomodar para que me salga bien la grabación. Mientras tanto, lo que me está diciendo aquí el archivo del audio es como yo quiero que grabe. ¿Sí? O sea, yo configuro en preferencias yo configuro lo que es la cantidad de bits de mi computador para poder grabar. Mientras tanto, lo que es aquí el archivo del audio me configura la grabación del audio que yo voy a grabar. Entonces, la velocidad de muestreo, sin más preámbulos, vamos a empezar a explicar qué es la velocidad de muestreo. La velocidad de muestreo es un formato de onda de audio.
o las frecuencias de audio al grabar, que pues yo creo que ustedes ya habrán visto en todos los software de edición de audio. Y pues ustedes saben que a través del tiempo se va subiendo y bajando, con lo cual cada segundo va creando como que una línea, como una frecuencia de onda. Va creando una onda diferente cada vez. Ustedes tienen que abrir como que un pequeño paréntesis, como ¿cómo lo decimos? Entre comillas, paréntesis, para que ustedes tengan presente que el audio que nosotros escuchamos, que nos llega al oído, es un audio en señal analógica continua. Por ejemplo, teóricamente se divide en unidades de tiempo cada vez más pequeñas y se puede tener una altura diferente en cada momento. ¿Qué me voy a entender con esto? Por ejemplo, si yo corto el audio, ya va a dejar de ser una línea completa y yo solamente voy a tomar una fracción, que eso es cortar el audio, pero en esa fracción me creo otra línea de audio totalmente diferente, totalmente distinta. Y pues no solamente al cortarlo, sino que también si yo edito, si yo abro el plano, por decirlo así, si yo abro mucho el plano, voy a ver que me va a cambiar el formato de onda. Ya no va a ser con picos, sino que va a ser un poquito más ondulado hasta que llegue el límite de ser un poquito más plano. ¿Por qué explico esto? Porque quiero que lo tengan muy presente a la hora de la edición del audio. Bueno, yo creo que ya me entendieron qué es la velocidad de muestreo, que es un formato de onda. Y bueno, esta es otra parte importante, que ¿por qué 44100? ¿O por qué ese número? ¿Que por qué esa frecuencia? Para los que se estaban haciendo esa pregunta, les digo que es una pregunta muy buena, porque si nos vamos a poner un poquito como físicos, pues vamos a decir que pues tiene que ver con la teoría de Nauskit. Esta teoría pues trata más o menos que para no notar los saltos en la continuidad y para que no pierda las frecuencias y poder reconstruir la señal original que toma el doble de muestras de la frecuencia de muestreo, alcanza a percibir la máxima cantidad, por decirlo así. Hagamos otras comillas, otro paréntesis para explicarle que el oído del ser humano solamente puede percibir hasta 20.000 hercios, hasta 22.000 hercios de frecuencia. ¿Por qué explico eso? Porque si nosotros no sabemos manejar lo que son las frecuencias y nosotros alteramos mucho la frecuencia, vamos a crear, primero, para los que son productores, para los que hacen parte de la producción, si no tienen cuidado con las frecuencias al crear una masterización o una canción o un instrumental, por decirlo así, va a crear no va a crear su reggaetón, no va a crear su género electrónico, sino que va a crear una música totalmente diferente. ¿A qué me voy a entender con esto? Que a partir de ciertas frecuencias, el cuerpo se mueve en frecuencias, y a partir de ciertas frecuencias, el oído, nosotros la captamos de una forma totalmente diferente. Por ejemplo, si nosotros subimos frecuencias a nuestro oído que no alcanzamos a percibir, es esa música que podemos transformar tanto para meditar como para concentrarnos, en fin, para muchas clases de géneros que nos ayudan continuamente, o para las personas que les ayuda esto. ¿Por qué explico esto? Valgando la redundancia de lo que dije ahorita, es porque en la edición del audio es muy importante, vuelvo y recalco, es muy importante que ustedes tengan presente que el oído percibe hasta 20.000 hasta 22.000 hercios de frecuencia. Entonces, si yo quiero una buena calidad, si yo quiero una buena frecuencia que le guste a la gente, que quede impactada, ya sea con la edición que dice, o al menos por la voz, para que haya quedado bien editada, tienen que tener eso muy presente, porque la gente se mueve por el oído. Todo tipo de personas se mueve
con el oído. Aquí es donde entra el engaño. Nosotros los hombres, a partir de que las mujeres se mueven por el oído, nosotros nos movemos también por el oído. Todo el mundo se mueve por el oído. Por eso es que es muy importante que si nosotros hacemos una buena masterización, respetando el límite y haciendo caso a lo que es 20.000 Hz hasta 22.000 Hz de frecuencia, va a quedar una buena masterización. Y si la respetamos, puede que el ser humano, a la persona, al oyente que nosotros queremos que le llegue, quede impactada y quede con una buena satisfacción de nuestro producto, ya sea de una cuña, ya sea de la edición de una guitarra, ya sea en fin, para lo que ustedes lo estén utilizando en programas de Adobe Audition, o ya sean para configurarlo, para que arreglen las voces de sus cantantes, en fin, para lo que lo estén utilizando. Bueno, ya creo que una vez explicado esto, vamos a seguir. Otra cosa que se me estaba olvidando. Si nosotros queremos ver los máximos y sin saltos y sin pérdida en la percepción del oído humano, tenemos que duplicar ese número, con lo cual salen 44.100 Hz. O sea, ¿cuáles toca duplicar? Los 20.000 a 22.000 Hz de frecuencia para que salgan los 44.100 Hz. Porque este numerito, caballeros y señoritas, este número que ustedes ven de 44.100 Hz es el número más estándar que alcanza a percibir nuestro oído, que lo vamos a estar viendo en todas partes, ya sea en una voz, ya sea en la música, ya sea en una persona hablando, ya sea, en fin, en todo lado vamos a estar viendo estas frecuencias. Y es muy importante que lo tengan también presente, porque al duplicarlo nos va a dar esta línea por default que alcanza a medir todas las raíces de lo que nosotros alcanzamos a escuchar, de lo que nosotros alcanzamos a percibir. Como dato, eso se los voy a dar más que todo es como dato. A partir de 22.050, 22.050 Hz, no recuerdo bien si es 22.050, creo que son 22.050 Hz que nosotros no oímos bien. Y pues al tenerlo en esa frecuencia nosotros perdemos muchas frecuencias altas. O sea, ¿a qué me doy a entender con esto? Digamos que nosotros tenemos un equipo, una cabina, o inclusive con los mismos mixers, con las mismas consolas, y nosotros estamos reproduciendo una canción. Si nosotros le bajamos el brillo, el brillo y un poquito de lo que es el medio, vamos a ver que eso se va a opacar y que va a bajar un poquito las frecuencias altas. Y eso es lo que nosotros no queremos. Por eso les digo que es muy importante pues que respeten las líneas de lo que es hasta 20.000 hasta 22.000 Hz de frecuencia, para que lo tengan presente y pues así poder tener una buena edición y pues al oyente le quede gustando. Eso es como un dato para que lo tengan presente, que a partir de ese número nosotros perdemos el sentido de algunas frecuencias altas. La frecuencia, en resumen, es el número de muestras de audio que hay en un segundo, como el número de fotogramas que se mueve por segundo en un video. Como por ejemplo en este video, el número de fotogramas por un segundo es lo mismo, que es la frecuencia. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí presente. Repito, la frecuencia de muestreo es el número de muestras de audio que hay en un segundo, como el número de fotogramas por un segundo que hay en un video, para que los tengan ustedes presente. En fin, vamos a proseguir. Aquí vamos a seguir con las frecuencias. Todavía no voy a pasar lo que son los canales. Para poderles explicar esto, tenemos que saber que la frecuencia, pues
Lo que estábamos hablando era que la frecuencia de muestreo es el número de muestras de audio en un segundo, ¿sí? Pero este otro tipo de frecuencias es para poder explicar los hertz. En sí que nosotros tenemos que saber que es una frecuencia, que ya se los acabo de explicar, y pues una frecuencia es la magnitud que mide el tiempo de varias repeticiones en el tiempo. Eso es importante. Se los voy a hacer con un ejemplo muchísimo más claro. Yo tengo una esfera, imagínense aquí una esferita con un punto. Ese punto, cada vez que le da la vuelta, completa un ciclo. Y cada vez que regresa a ese mismo punto, es un segundo. O sea, estamos hablando de un hertz. Yo creo que con ese ejemplo ya queda como un poquito más claro. Entonces, cuando está la esfera y el punto da la vuelta y regresa al mismo punto, en ese mismo segundo ya creó un hertz. Entonces, ¿por qué fue creado el hertz? Esto es como otro dato curioso, como un dato para que ustedes lo tengan presente. ¿Por qué fue conseguido el nombre de hertz? Resulta que eso fue por el físico Heinrich Hertz. A él le gustaba mucho lo que eran las frecuencias, hasta que dio a conocer todo este tipo de frecuencias de muestreo, entre otros, con las variedades de opciones que nos presenta, porque no solamente nos presenta esta velocidad de muestreo, sino que nos muestra 192.000, 176.400, 96.000, en fin, nos aparece gran variedad de frecuencias de muestreo. Él fue el que pues dio a conocer todo esto, y por eso es hertz, porque se le colocó en honor a él, a Heinrich Hertz. Bueno, entonces, el hertz es una unidad predeterminada que no tiene cifra específica, solo significa un ciclo por segundo, como lo acabamos de explicar con el ejemplo de la esfera y el punto. Y pues los múltiplos, esto tiene múltiplos, no crean que esto solamente es el hertz y ya. Más adelante vamos a estar viendo todo eso. Los múltiplos pueden ser kilohertz, que son 10 Hz al cubo, megahertz, 10 Hz a la sexta potencia, gigahertz, 10 Hz a la novena potencia, o terahertz, que son 10 Hz a la doceava potencia. Aquí la matemática la vamos a estar viendo por todo lado. Entonces, para los que se querían escapar de la matemática y estaban estudiando todo lo que era edición de audio y querían aprender un poquito más por ustedes mismos, les digo que van a estar viendo todo esto en todo lado. Las frecuencias tienen que ver mucho con la matemática, en todo lo que es el audio tiene que ver la matemática. Entonces, ¿qué son los hertz? Un ciclo por un segundo. Entonces, hasta aquí ya hemos explicado que la velocidad de muestreo son ondas de audio, son formatos de audio. Que 44.100 estábamos viendo que es el oído estándar que segundo alcanzamos a escuchar, o sea, es la frecuencia estándar, y que es el número de muestras que hay en un segundo. Entonces, esto es formato de ondas de frecuencias que hay en un segundo, y lo que son los hertz, lo que estábamos viendo y lo que son los hertz, era un ciclo sobre un segundo. Si podemos notar es que todo esto, lo de los 44.100 y los hertz, se mueven es en un segundo. Todo se deriva en un segundo. Bueno, aquí ya entramos a lo que son los canales, a lo que es la parte de los canales. Aquí en canales vemos que está mono, estéreo y 5.1. Mono es que sale por un solo canal. Puede que tú tengas dos parlantes, dos monitores conectados, pero
si tú lo tienes solamente en mono, va a grabar en mono y va a sonar ya sea por el izquierdo o por el derecho. Por lo general, siempre va a sonar por lo que es el derecho. ¿El estéreo qué es? Estéreo es que maneja ambos canales. El 5.1 en algunas, ¿cómo lo explico? Cuando tú tienes ya sea algún controlador o una consola que te permite controlar los monitores o directamente una interfaz de audio mucho más avanzada, el 5.1 se convierte como un estéreo. Pero si no lo tienes, lo que va a hacer es que va a sonar como una especie de estéreo, pero entonces va a sonar más duro en el lado izquierdo y se va a opacar más en el lado derecho, porque no tenemos un controlador. En mi caso, como yo no tengo un buen controlador, no tengo un buen controlador de tarjeta de audio, me toca dejarlo en estéreo. Igualmente, pues todo se graba en estéreo. Siempre es bueno grabarlo en estéreo. Al menos en mi caso me gusta grabarlo en estéreo porque tengo ambos canales en momentos cuando la grabación, cuando sé que la grabación es necesaria ya sea para la emisora. En emisoras, eso se los voy a ver como un dato. Cuando estamos haciendo una grabación para una emisora, los canales que ellos votan son estéreo. Ellos nunca van a votar canales en mono, siempre van a ser en estéreo. La profundidad de bits, esto es otra cosa importante. Esto es lo más importante porque esto va a partir de la mano, esto va de la mano con lo que es la velocidad de muestreo de 44.100 Hz. Y pues esto es como la base de la cama, por decirlo así. Sabemos que los bits, pues bueno, para los que no lo sepan, los bits es la mínima unidad de información digital. En este caso pues estamos viendo que nos da la opción de 8, 16, 24 y 32. En la mayoría de los computadores básicos, de los intermedios de gama media, inclusive creo que para los gamers, las frecuencias de bits siempre van a ser 32 y 16. 16 y 32 siempre van a ser las más estándar. Van a ser estándares. Lo que son 8 y 24 pues es para ya controladores de tarjetas de audio muchísimo más avanzadas, que nos permiten regular a nuestro gusto y que nos permiten tener como que una mejor amplitud. Eso es utilizado en los estudios profesionales. Bueno, entonces, esto es una resolución que captura la señal de audio en relación a la amplitud o a la amplificación. Aquí estamos hablando de lo que es el volumen. Entonces, vuelvo y se lo repito, esto es una captura de señal, pues esta es la captura de señal de audio en la relación a la amplitud o a la amplificación, que es el volumen. Esta profundidad de bits determina el rango dinámico de una señal de audio, y que también se determina en el máximo y en el mínimo de decibeles que una señal se puede alcanzar a ser grabada. Entonces esto es lo que nos va a dar la base de la cama. Esta es la base de la cama y acá este es el colchón, por decirlo así. Este es el que nos da la cobertura a la velocidad de muestreo. Bueno, yo creo que ya ha quedado claro el concepto de lo que son los bits. La profundidad de los bits es la mínima unidad de información digital. Yo quería que lo tuvieran presente. ¿Por qué no explico tanto de los bits? Porque es que los bits tienen una información muy básica, tienen una información bastante sencilla. No tengo más que decirle, no tengo nada más que explicar. Es una unidad de información digital que es en una resolución que captura la señal de audio en la relación con el volumen. Entonces por eso les digo que en cuestión de eso,
La de 16 y la de 32 es totalmente estándar. Bueno, y hasta aquí llegó esta parte 1 de 2, explicando de lo que es frecuencias de muestreo, explicando todo lo que es la profundidad de bits y velocidad de muestreo. Vemos que ahí ya le damos a aceptar. Cuando le damos a aceptar, vemos que nos va a dar como la indicación, nos está diciendo aquí, bueno, aquí vamos a empezar a grabar. Aquí mostramos lo que son los decibelios que nos aparece. Acá nos aparecen los decibelios, el de reproducir el espacio, el de dar atrás, el de rebobinar hacia adelante o el avance rápido, el de mover el cabezal, el de grabar, o el de repetir, o el de omitir la selección. Este es para ampliar el marco que se creó, que es este, y este es para disminuirlo y este es para aumentarlo, pero hacia los lados. Estos son los niveles de la grabación y la selección de vista. Esto se va moviendo a través de que vamos grabando. Por ejemplo, arrancó en el minuto 10 mi voz con un feed de 34 y con una duración aproximadamente de ¿qué le digo yo? Media hora, o sea, 30 segundos. 30 minutos. Entonces, vamos a crear un audio. Vamos a darle grabar. Recuerda que si tienes tarjeta amarilla o VIP, difiere desde primero hasta 48 cuotas. Entre mayor número de cuotas, menor será tu pago mensual. Aprovechalo. Tarjeta Codensa, al alcance de tus manos. Bueno, aquí pues vemos que aquí ya se grabó. No voy a enseñar la edición. Todavía no voy a enseñar la edición. Yo sé que ustedes deben de estar un poquito afanados. Pero bueno, ¿cuándo me va a enseñar a grabar? A grabar con la edición, ¿no? A eso me refiero. Bueno, a esto era lo que yo me estaba refiriendo cuando le estaba diciendo que las puede derivarse dependiendo si lo cortamos o si lo hacemos más pequeño pero con toda la grabación, que podemos obtener formatos de onda totalmente diferentes. Aquí yo selecciono todo y si yo le doy con la ruedita del mouse para aumentarlo, vemos que primero están en picos. Si yo lo voy aumentando, podemos ver cómo se va cambiando a otro formato de ondas. Aquí yo puedo ver en qué momento, si al aumento, no muchos reconocen así a simple vista, pues en mi caso yo por lo que ya he estado acostumbrado a manejar este tipo de espacios así, que sé cuáles son las respiraciones y cuáles no son las respiraciones. En mi caso, pues esto es una respiración. Esto no hace parte del audio. Esto es una respiración. ¿Cómo sé qué es una respiración? Muy fácil, por el formato de onda. Vea. Si yo me pongo a aumentarlo, podemos ver que primero los puntos, que son la creación de segundos, está muy baja, es muy reducida. Y comparado con lo de la voz, podemos ver que los puntos son mucho más altos, los de la voz. Entonces por eso sé que eso es la respiración. Pero que si no es respiración y más bien es ruido, esto es ruido. Eso ya no es respiración, esto ya es ruido. ¿Por qué lo sé? Porque los picos o los puntos de los segundos ya van creando como otro formato de onda. Mientras tanto, que las respiraciones no me crean un formato de onda. Aquí yo tengo una, que esto es respiración. Esta es. Este es un formato de
de lo que fue la respiración mía, como la podemos observar que fue de una sola, y a comparado de esta, que esto es ruido, podemos ver cómo su amplitud de segundos, su amplitud de o la diferente frecuencia que me creó fue un poco más alta el ruido y más abierta. Bueno, eso le quería explicar como un añadido para que les quedara claro el concepto de lo que era la altura diferente en cada momento al hacerlo más pequeño o al cortarlo. Siempre nos va a crear como una dimensión diferente de ondas, pero tenemos que saber para cuál editar, sabemos cuál editar. Por eso les he mostrado esto, porque siempre que nosotros grabamos así, y si nosotros no sabemos cuáles son los de ruido, cuáles son los de las de respiraciones, y nos ponemos a editar eso así sin darle una buena masterización a lo que fue el ruido, a lo que fue la entrada de la toma de aire, va a quedar la grabación totalmente desastrosa. Aquí vemos que el máximo de los decibelios fue menos 3 decibelios. Ese fue el máximo. Esto ahorita pues, si yo me pusiera a editarlo, quedaría totalmente disminuido y quedaría en menos 3 decibelios. Ahí vamos a estar hablando más adelante de lo que son los decibelios. Entonces, sin nada más que decir, chao, bendiciones, que papá Dios los bendiga y nos vemos hasta otro video. Chao, chao, bendiciones.